más un poco a detalle un tema relevante que tal vez la mayoría ya hemos tenido en cuenta o alguna vez hemos estudiado, pero es necesario comprender tal vez un poco acerca de él para poder tener un mayor flujo a través de lo que Dios nos ha estado enseñando y compartiendo en su palabra, en hechos. Y de primera forma, en primera instancia, hermanos, quisiera que leyéramos Hechos, capítulo 2, versículo del 32 al 33. Para dar un poco de contexto, hermano, habla acerca del discurso que Pedro había tenido anteriormente, refiriéndose a lo que estaba sucediendo en la manifestación del Espíritu de Dios. Ya sabemos un poco, así de que solamente vamos a tomar. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Padre, bendice tu palabra y por favor, que tu Espíritu nos envíe en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, hermano, quisiera que pudiéramos mirar a través de ciertas cualidades o ciertas características que Dios tiene a través de la palabra, en la deidad o la divinidad de Dios y en la manifestación de las obras que el mismo Espíritu Santo tiene, hermano. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios? La realidad es esa. No podemos separar al Espíritu de Dios del Padre y del Hijo, hermano. La palabra lo manifiesta y nos deja ver desde el Antiguo Testamento, hermano, cómo el poder de Dios, la soberanía de Dios está dada en las tres personalidades de Él mismo. No son tres dioses, es un solo Dios. Pero es necesario, hermano, entender, para conocer o mirar un poco acerca de la deidad de Dios a través del Espíritu Santo, hermano, conocer qué parte de Él podemos contemplar a la luz de la palabra. Para eso necesitamos conocer y saber los atributos de Dios. La palabra atributo como tal, hermano, es adjudicarle a alguien como autor o tener la cualidad de ser. ¿Qué quiere decir esto? Un atributo representa, hermano, como de alguna forma aquella persona o hombre puede ejemplificar ciertos actos. ¿De qué forma vamos a ver esto, hermano? ¿Qué atributos de Dios, por ejemplo, cada uno de nosotros conocemos? No sé si alguno me quisiera decir alguno de los que conoces. Bondad, amor, misericordia, bastantes. Bondadoso, soberano. Pero, hermano, nosotros, ¿por qué conocemos que esos son atributos de Dios? La realidad es que no hay un pasaje como tal en cada libro que nos pueda decir: este es un atributo de Dios, o no dice la palabra en grandes rasgos, atributo de la soberanía de Dios. Tal vez puedan algunas de nuestras Biblias tener encabezados referentes a lo que es un atributo de parte de Dios, pero la realidad es que nosotros miramos conforme al contexto que la palabra está desarrollando, cómo es que es el atributo de Dios. Por ejemplo, Abraham conoció el atributo de Dios de salvación, hermano. ¿Por qué Abraham conoció el atributo de Dios de Salvador? Unos dirían, pues es fe. No, la realidad es que el primer atributo que Abraham pudo ver de parte de Dios fue la salvación, porque Abraham era de Ur de los Caldeos. No era ni siquiera considerado para la salvación, pero por cuanto Dios lo llamó y lo sacó de su tierra y de su parentela, estaba actuando el atributo de salvación de Dios. Abraham no conoció primero la fe,
o más bien, lo primero que causó efecto en Abraham no fue la fe, no fue el atributo del Dios de fe. ¿Por qué? Porque eso vino de la consecuencia de que él actuara a salir de su tierra y de su parentela. Pero lo que se estaba manifestando allí, como primer atributo de parte de Dios, su salvación. Dios Salvador. Por ejemplo, la palabra lo dice, porque fuera de Dios no hay quien salve, que está declarando, que está marcando un atributo de parte de Dios, salvación. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso sabemos que ese atributo no puede ser atribuido a ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque ni por nuestras obras, ni por nuestros actos, por nada de lo que nosotros hagamos, hermano, puede llevarnos a la meta de la salvación. Entonces encontramos a un Dios que se le atribuye la salvación. A Dios se le atribuye toda salvación. ¿Dónde miramos el amor? Otro atributo de parte de Dios, hermano. Lo podemos mirar, si tú quieres, en Adán también. En Adán, hermano, que le constituyó y que le dio, quisiera decir algo más, pero creo que no es tiempo. Adán, que le preparó y le dio esa ayuda idónea que él necesitaba, tal vez. Dios manifestó el amor hacia Adán, dándole aún la ayuda idónea que él necesitaba. Entonces se manifestó un atributo más de parte de Dios: amor. Y sabemos que la palabra lo declara, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. Amor, de nuevo, se le atribuye a Dios que es amor. ¿Cómo podemos entender los atributos ahora a través de nosotros? ¿Quién de nosotros es ser humano? Pues todos, ¿no? Bueno, nunca he visto un reptiliano, pero me imagino que puede llegar a ser, ¿no? Pero si alguno de ustedes, hermanos, hoy no tuviera una pierna, ¿dejaría de ser humano? No. Si el día de mañana alguno de nosotros dejara el camino de la salvación y se fuera a sus malos caminos, ¿dejaría de ser humano? No. No dejarías de ser ser humano por dejar de hacer o por no dejar de hacer las cosas. En ti ya está definido que eres un ser humano. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. La imagen y la semejanza de Dios nos lleva a saber que el atributo que nosotros tenemos es de humanos, es de ser humanos. No somos animales, no somos ni perros ni vacas, bueno, creo yo. Ninguno de nosotros tenemos atributos que se puedan encaminar o que nos puedan llevar a ser animales. Hoy en el mundo, hermano, pues no falta mucho para mirar hombres que quieren ser perros, pero no tienen atributos de perros. Hombres que quieren ser un animal, que porque su pensamiento los lleva a la idea de decir, pues yo me siento como un pájaro, entonces yo soy un pájaro. Pues lamentablemente no tienes atributos de pájaro. Tus atributos te llevan a conocer que eres una persona humana, simplemente porque así como nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios, eso nos ha llevado al atributo de poder ser humano. ¿Cómo podemos mirar entonces los atributos o encontrar los atributos de parte de Dios a través de la palabra, hermano? El Señor Jesús, aún Dios, se ha declarado como el gran yo soy. El gran yo soy, hermano, lo encontramos en toda la palabra, lo encontramos en toda la escritura, encontramos el yo soy el camino, verdad y vida, el yo soy salvación, el yo soy luz, pero al final nos da muestra de lo que es Dios mismo. Dios mismo no puede separarse de cada uno de estos atributos que Él manifiesta, hermano, porque entonces dejaría de ser Dios. Nosotros, hermano, en la forma en la que nosotros caminamos y somos o dejamos de ser, no nos deja dejar de ser humanos. De igual forma, Dios, Él es luz, Él es paz, Él es gozo, porque Él es así, hermano. Él es el amor, Él es la gracia, Él es la salvación, Él es el perdón, hermano. Y separarlo no puede ser posible, porque estos
atributos, hermano, no son accidentales en Dios, sino son parte de sí mismo. De manera que nosotros podemos tener accidentalmente tal vez ciertos caracteres o atributos, pero no significa que nosotros seamos, que ese atributo sea incompleto nuestra identidad. Nosotros un día podemos enojarnos tal vez, pero no quiere decir que tú seas ira. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, la Intensamente? Ahí se ven manifiestos tal vez ciertas partes o particularidades que cada uno tiene, desde la emoción, desde la tristeza, desde el enojo, no sé los otros, quién sabe cuáles eran, hermano. Pero todos estos personajes tomaban una parte al final dentro de la vida de esta joven, pero más sin embargo ninguna era en sí mismo ira, o ninguna era en sí mismo solo alegría, o solo enojo, o solo tristeza. Asimismo, nosotros no somos así, hermanos, sino que tenemos cualidades que nos pueden llevar a desarrollar un carácter, pero no se nos pueden atribuir solamente a nosotros. Ok, Dios se daba a conocer a su pueblo de manera práctica, como yo te decía, a través de Abraham, a través de David, de toda la palabra, hermano. Puedes mirar cómo es que Dios se daba a conocer de una forma tan práctica, hermano, que el pueblo podía identificar cómo era Dios. Cuando miraban al Dios, hermano, que desechó, que echó sobre los mares, sobre el mar rojo, hermano, a los carros del faraón, entonces el pueblo pudo mirar que tenían un Dios justo. Hermano, cuando la palabra dice en el profeta, a ver si me ayudan, Jeremías, Isaías, ¿quién fue el que preparó que hizo la matanza de todos los profetas? Parece que fue Jeremías. Isaías, perdón, no sé. Al final, cuando se mira la justicia de Dios sobre todos y cada uno de ellos, el pueblo se dio cuenta que tenían a un Dios airado, a un Dios que podía hacer justicia sobre todos aquellos que fueran en contra de él. Pero no se conoció que él mismo dijera, yo soy airado. No, Dios mismo no dijo, yo soy airado, o yo soy amor, nada más, ¿no? Sino que cada una de las manifestaciones en la cual se dio a conocer, manifestó cada uno de estos atributos. Pero bueno, avancemos. Romanos 1:18 es una parte que nos puede ayudar, hermanos, a mirar esto. Romanos 1:18. Ok. Hasta el 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo Pablo? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde el Antiguo Testamento. Toda la palabra, hermano, está inundada de la presencia de Dios, obviamente, porque es su palabra. Pero en toda la palabra podemos ver con claridad cuáles son los atributos que se le pueden dar o atribuir a Dios mismo. Timoteo también lo dice, Timoteo 1:12. Hoy vamos a leer mucho. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:12 al 17. Dice:
Doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero de todas sus clemencias, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Atributos de Dios, hermano. De manera clara, la palabra nos lleva a decir, para conocer la fidelidad, el amor, la salvación de nuestros pecados, mostrar el afecto de Dios hacia nosotros. Entonces, la Biblia, hermanos, nos muestra de cómo Dios nos es revelado en cada uno de los atributos. Podemos entender entonces que son propiedades esenciales por las cuales Él es distinto a la creación. En Dios miramos, hermano, que todos y cada uno de estos atributos nos dejan mirar a un Dios tan grande, hermano, que está fuera de todo nuestro ser. El Señor nos ha hecho a su imagen y podemos tener ahora la cualidad de saber que somos traídos delante de Él para conocer y contemplar cada uno de estos atributos, cada una de estas cualidades, las cuales nos dejan a mirar a un Dios lleno de misericordia, lleno de amor y lleno de bondad. Por eso es que en un inicio preguntaba, hermanos, si sabemos que el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo son uno mismo, entonces a través de la palabra podremos mirar que todos los atributos que uno tiene por cualidad, el otro también, hermano. Ninguno de los dos está extenso de lo que el otro tiene o el otro no, no. Cada uno de los atributos Dios los tiene en sí mismo. En Dios no hay atributos accidentales, sino son esenciales en sí mismo, hermanos. No son añadiduras a Él mismo, sino que la perfección de cada uno de cada uno de los atributos le pertenecen solamente a Él. Y de aquí podemos partir entonces, hermano, para mirar parte de la deidad y la obra del Espíritu Santo a través del primer atributo que quisiera que viéramos esta noche: la eternidad. Dios es, o el Espíritu Santo es, eterno. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser medido ni por el tiempo, no tiene ni principio ni fin. ¿Dónde podemos ver esto? Vamos a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, quisiera leer desde el 13, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, si lo queremos ver de una forma clara, la palabra nos está revelando, nos está mostrando que el Espíritu de Dios es eterno. ¿Y dónde lo podemos mirar? Sino desde el Génesis también, hermano, cuando la palabra hace mención que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Quiere decir, y hermano, y eso hablando del inicio de la historia de la tierra y de la humanidad. Sabemos que desde tiempos incontables, hermanos, el Espíritu Santo ha existido, siempre ha estado y siempre estará. Entonces podemos mirar, hermano, que un atributo o una
una muestra de la divinidad de Dios y de su Espíritu Santo, hermano, es esta: es eterno. El Espíritu Santo es eterno, omnipotente. Me voy un poco rápido, hermano, perdóname, es que no alcanza el tiempo después. Romanos 8, del 9 al 11. ¿Qué es omnipotente, hermano? La verdad es que son atributos que la realidad tal vez conocemos o hemos escuchado alguna vez, pero que lo que el Señor desea, hermano, es más que quede en el conocimiento, más que quede solamente en la memoria o hasta en un escrito, hermano, es conocer más a Dios, la eternidad de Dios, hermano, la eternidad de su Santo Espíritu. Y ahora la omnipotencia de Dios, que es todo lo puede, hermano. Romanos 8, del 9 al 11. Antiguamente, hermano, generaciones atrás, y bueno, creo que no solamente generaciones atrás, sino que hoy en día el tema de la muerte es algo que ha quedado fuera del control de los humanos. El tema de la muerte, hermano, es algo que el hombre no puede ni podrá dominar jamás, hermano. La muerte queda fuera de toda fuerza humana. Entonces, la fuerza humana, el poder humano, hermano, jamás va a poder arrebatar o poner la vida en algo que tiene muerte, hermano. Por eso es que podemos entender que el poder de Cristo o la manifestación de todo su poder, hermano, también se ve manifiesta en la muerte. Romanos 8, del 9 al 11 dice: en ustedes no predomina la mentalidad humana, estoy leyendo otra versión, sino la del Espíritu, porque el Espíritu del Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Mira, hermano, esta es la forma en la que se manifiesta poder de parte del Espíritu Santo, en que Él da vida. Así como la palabra lo dice, hermano, que en el Hijo está la vida, en el Espíritu Santo también, porque son atributos que les pertenecen a la plenitud de Dios manifestado en tres. Entonces entendemos, hermano, que la suficiencia de Dios o el poder de Dios también se manifiesta en esta debilidad, la muerte. En este caso, hermano, pues a través de nuestra vida, a través de nuestro cuerpo, a través de lo que vamos padeciendo, podemos mirar el poder de Dios. Omnisciente, hermano. La palabra omnisciente significa que lo conoce todo. No hay nada, hermano, que se le escape a Dios dentro de su conocimiento. No hay nada, hermano, que el Espíritu Santo no sepa o no conozca, hermano, tanto de la historia humana, de lo visible y de lo invisible. No hay nada que se le pueda escapar a Dios. Él es la sabiduría. Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Hermano, espero que cada uno de los atributos nos lleve a contemplar que verdaderamente necesitamos ser llenos y derramados, como lo vimos en la palabra a través del Pentecostés. Como es verdad que nos lo ha comentado nuestro pastor, hermano, no habrá una manifestación así, pero eso no quiere decir que el Espíritu ya no se derrame. El Espíritu, hermano, sigue manifestando su gracia y su amor para con su iglesia, hermano, dándonos esto, revelación por medio de su Espíritu, y no revelación por medio de
ideologías humanas o por medio de pensamientos de hombre, hermano, sino revelación por medio del que lo conoce y lo sabe todo, hermano. ¿Tienes algo que preguntar? Pregúntaselo también a Él. No dejemos externo a Dios, hermano, de las opiniones que Él tiene para nuestra vida. Acerquémonos a Él y acerquémonos a la sabiduría de Dios que está en la palabra para poder recibir lo que es necesario para nuestras vidas, hermano. Omnisciente, omnipresente. ¿Qué es lo omnipresente de Dios, hermano? Que está presente en todas partes al mismo tiempo. Hermanos, la omnipresencia de Dios nos debería de llevar a tener un temor, pero un temor, hermano, en respeto a la persona de Dios, y no solamente en respeto a la persona de Dios, hermano, sino en glorificar con nuestra vida en todo momento verdaderamente a Dios. Porque el temor, hermano, no está condicionado solamente a lo que yo pueda creer de lo que me estoy guardando, no, hermano. El temor tiene que ser un acto reverente a Dios, pero también una convicción en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que a veces no dejamos lo oculto de nuestra vida, hermano. Porque no tenemos el temor de Dios para creer que su Santo Espíritu de verdad está en todo lado, hermano. ¿En dónde está? Hoy que fuiste al trabajo o fuimos al trabajo y se nos fueron los ojos. ¿En dónde está? Hoy en donde tal vez por no decir la verdad dije una mentirilla. ¿En dónde está? Cuando le honras y cuando le honramos, hermano, a pesar de padecer vergüenzas, y somos capaces de aceptar que la verdad de la palabra está en nuestras vidas, entonces podemos actuar para glorificar la omnipresencia de Dios, hermano. Porque también, así como miramos cada uno de los atributos de Dios, con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestro andar, podemos glorificar cada uno de los atributos de Dios, hermano. Porque cuando nosotros callamos ante la mentira, estamos glorificando la omnipresencia de Dios. Cuando nosotros cuidamos aún inclusive, hermano, este cuerpo terrenal, hermano, y no somos de una forma ligeros con lo que Dios está haciendo en nuestro cuerpo, porque la palabra dice, el cuerpo es el templo de Dios. Entonces entiendo que la eternidad de Dios está dentro de mí, lo eterno de Dios está dentro de mí y voy a cuidar mi cuerpo. Entonces empezamos a glorificar con nuestra propia vida cada uno de los atributos de Dios. La omnipresencia, que está presente en todas partes, hermano. Así de simple. ¿Dónde lo miramos? Salmo 139 del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirás de tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son obscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Entonces, ¿está o no está Dios en todos lados? Lo está. Y porque lo está, voy a tratar y voy a dejar que el Espíritu de Dios sea el que me lleve y me impulse por el buen camino para glorificarlo en todo. No solo porque me ven los de la iglesia, hermano, o no solo porque me conoce, o porque el de enfrente es cristiano, el del trabajo, hermano, ¿cuántas veces no ha pasado que tan solo porque alguien más de nuestro trabajo es cristiano, uno actúa un poco mejor? Pero la realidad, hermano, es que a lo mejor todo el tiempo que estuvimos en ese trabajo actuábamos como
pues como cada quien estaba convencido de estar. Pero llega alguno, hermano, y dice, soy cristiano, sácatelas. Me tengo que tranquilizar ya. Ya no puedo ser el ojo alegre que era antes con las secretarias. Me tengo que tranquilizar porque este hermano, este es cristiano. Y hermano, qué triste que le tenemos más miedo al que es igual de pecador que uno. Porque la realidad es esa, hermano. Si nos diéramos cuenta la realidad de cuánto necesitados estamos uno del otro, hermano, entonces rogaríamos a Dios que cada uno de los atributos de Dios sean en nosotros para entonces provocar a los demás. Hermano, no estamos para caerles bien a los demás, pero si los atributos de Dios, si la presencia de Dios dejamos que nos lleve y que nos encamine en nuestra vida diaria, hermano, vas a ser un imán para llevar más personas a Cristo. Ni siquiera para ti mismo. Tu vida va a ser un imán, hermano, que va a llevarlos, encaminarlos a Cristo. No va a ser por tu buena voluntad, ni siquiera. No va a ser porque eres bueno, sino porque tus actos, mis actos, están siendo el modelo que Cristo está deseando hacer en nosotros para encaminarlos a la salvación. La deidad de Dios, hermano, nos lleva a mirar al Espíritu Santo dentro de estos 4 atributos, hermano. Son 4 sencillos, son simples en la forma de medio entenderlos, pero hermano, la verdad es que lo grandioso de cada uno de estos atributos nos deja pues boquiabiertos. No hay forma de entender lo eterno de Dios, no hay forma de entender la omnipresente de Dios, no hay forma de entender lo omnisciente ni lo omnipotente. Y si no hay forma de entender estos, hermanos, mucho menos hay forma de entender su amor, su gracia, su perdón, su salvación. No hay forma de entenderlos. Pero no estamos para entender los atributos de Dios, estamos para mirar y asombrarnos por cada uno de estos atributos y dejar que Dios nos encamine a una vida más santa para Él. Los atributos, hermano, nos llevan ahora a la parte de la obra del Espíritu Santo. Me hubiera gustado quedarme parado mucho más tiempo en cada uno de estos atributos, pero la realidad es que no se puede, hermano. Pero es necesario mirarlos para contemplar con mayor asombro lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Pero para que tengamos en cuenta también cuál fue la obra que el Espíritu Santo inició o que ha estado haciendo, lo podemos contemplar a través de el libro de Génesis 1:2. Nos habla que el Espíritu Santo tuvo una participación en la creación, hermano. El Espíritu Santo, Dios, el Padre, hermano, tuvieron una obra tan grata, hermano, que cada uno de ellos actuó en diferentes formas para participar en la creación. El Padre habló y dijo que se haga la luz, que se haga la de esta. Pero hermano, cuando el Padre estaba hablando no quiere decir, perdón Señor, que mi Señor estaba por allá sentado, o que el Espíritu Santo estaba del otro lado, nada más moviéndose alrededor de las aguas. No, hermano, cada uno de ellos tuvo una particular participación en la creación. Todos estaban trabajando en conjunto para glorificar su propia creación, hermano. Por eso, si no miramos al Espíritu de Dios desde la creación, si no miramos aún al Hijo, hermano, en la creación, estamos dejando a un lado la divinidad completa de Dios o la manifestación de la obra divina de parte de Dios en toda la creación. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu estaba haciendo una obra, hermano. El Espíritu estaba trabajando, el Espíritu estaba participando en la creación. No estaba ajeno a lo que el Padre estaba haciendo, ni mucho menos el Hijo estaba ajeno a lo que el Padre y el Espíritu Santo estaban haciendo, hermano. Fue un conjunto, una armonía, hermano,
tan hermosa, la cual no se ha visto, y yo creo que solo se verá hasta la glorificación de cada uno de nuestras vidas, hasta la glorificación de su iglesia, hermano, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu siguen trabajando. ¿Para qué? Para que la iglesia sea levantada, hermano. Inspiró las Escrituras. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermano, es natural que que Dios mismo nos haya dejado. Nosotros podemos interpretar un texto, hermano, fuera de contexto. Podemos darle el contexto que nuestra vida, nuestra alma está necesitando en ese momento y entonces interpretarla así. Decir, ay, aquí el Señor dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, me guiará por sendas de justicia, en pastos verdes me llevará. Y nosotros podemos decir una interpretación o podemos tener una interpretación por nuestro estado de ánimo en ese momento. A lo mejor en ese momento, hermano, llegas a tu casa, abres tu locker de comida o tu refrigerador, hermano. Ah, pero el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa es la interpretación propia, porque en ese momento me está faltando algo. Porque en ese momento yo estoy abriendo el refrigerador y estoy diciendo, algo me falta. Algo me falta. No, pero el Señor lo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy interpretando la palabra a condición de lo que en ese momento me está sucediendo. Y no podemos usar solo la palabra, hermano, o acondicionar la palabra conforme a lo que en algún momento nos está sucediendo. ¿Por qué? Preguntémonos tal vez, ¿por qué David dijo eso? ¿Por qué David dijo? ¿Por qué David, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Hermano, tal vez David en ese momento estaba siendo perseguido. Y en ese momento tal vez David estaba ahí en una cueva, hermano, sintiendo que necesitaba, lo que necesitaba era el amor de Dios. Y entonces vino el consuelo. El Señor es mi pastor, nada nos la ha dado en nuestros corazones. Entonces miramos, hermano, que el Espíritu hace una obra mejor, dándonos no la ley nada más a través de unas tablas de piedra, hermano, sino que ahora dándonos la ley y escribiendo la ley dentro de nuestros corazones. Ahora es el Espíritu Santo añadiendo la ley dentro de nosotros, pero la ley basada, hermano, en la salvación que Cristo Jesús ya ha cumplido, no en lo que nosotros podemos hacer ni en lo que podamos hacer. Ok, siguiente obra del Espíritu Santo: regenera al creyente. Juan 3, del 3 al 6. Dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, nosotros podemos tratar de cumplir lo más que se pueda o a las fuerzas humanas la palabra, hermano, pero la realidad es que no vamos a poder hacerlo, porque necesitamos la regeneración de parte del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos regenere, nos dé el cambio necesario para que nuestra vida, hermano, pueda contemplar la gracia de todo lo que es espiritual a través de su palabra, hermano. Si nosotros dejamos que el cumplimiento de la palabra sea nuestro motor, hermano, todo lo que hagamos va a ser vano y para nosotros mismos. ¿De qué forma? El Señor dijo: ama a tus enemigos, y yo lo hago por mis propias fuerzas. Entonces no he entendido, no he dejado que el Espíritu Santo regenere la totalidad de mi ser. Claro, no quiere decir que lo vamos a hacer a la perfección, hermano, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos lleva y que nos encamina, hermano, estamos dejando que sea el motor de nuestro cambio, que sea el que nos impulsa a la transformación. Ya no porque estoy metiendo mis fuerzas, aunque sí tienen que ver un poco de lo que nosotros hacemos, hermano, pero no es la totalidad. Pero estamos dejando que el Espíritu Santo sea lo que nos encamine, lo que nos dé la fuerza para poder llevar a cabo esa regeneración que nosotros necesitamos en nuestra alma. Nosotros, hermanos, necesitamos tal regeneración, y el Señor sabía que no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Por eso Él lo dijo: les conviene que me vaya, porque enseguida de que yo me vaya vendrá uno que les enseñará y les recordará todas estas cosas que yo os he hablado. En pocas palabras, lo que estaba diciendo el Señor, miren, Pedro lo dijo. Pedro dijo: Señor, yo no te voy a negar. Y eso pudiera ser una buena, un buen deseo, un buen impulso, un buen ánimo de decir: Señor, yo nunca te voy a negar. Y el Señor sabía, le dice: Pedro, pues te tengo una mala noticia. 2 veces me vas a negar. ¿Sí son 2? ¿Sí, vea? 3, mira, se me estaba yendo una. Dice Pedro: pues aplaudo tu ánimo, aplaudo tu esfuerzo, Pedro, pero ¿qué crees? ¿Que me vas a negar? No, Señor, no, jamás. Yo no te voy a negar. Pedro, eres hombre, tu ánimo no es suficiente para poder cambiar. Y entonces viene la negación. Pero ¿qué pasa cuando Pedro ahora recibe el Espíritu de Dios, hermano? Y el Espíritu lo llena y lo satura. Es capaz de pararse frente a 1000 fulanos que tenían piedras en las manos y decirle: ustedes, Hechos 2, vamos a saltar ahorita, pero mantengamos esa idea. Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermano, ¿de dónde dice que leímos Juan 3? Dice: el que viene de arriba. El que viene de arriba, hablando del Hijo del Hombre, hablando de Cristo mismo. Pero ahora aquí nos está hablando acerca de la manifestación del Espíritu Santo, y dice que vino del cielo, de arriba, del mismo lugar donde Dios mismo vino a través del Hijo, hermano. Por eso es que la manifestación de Dios, del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, hermano, es llevada en la misma forma. ¿Por qué? Porque cada uno de los atributos de Dios mismos se manifiestan de la misma forma. El Hijo vino de arriba y el Espíritu también vino de arriba y llenó todo. La palabra dice, lo dice que aquí mismo, llenó toda la casa la llenó, hermano. ¿Qué dice Juan 3? El Espíritu, Dios mío. Y el Espíritu no tiene medida, ¿verdad? Decía. La Reina, las Américas dice: Él da el Espíritu sin medida.
Pero ¿para qué nos ha dado el Espíritu sin medida? ¿Para que continuemos con nuestra vida natural? ¿Para que sigamos deseando lo que el mundo quiere, las pasiones que el mundo tiene hoy en día, hermano? No, el Espíritu nos ha dado sin medida para conocer la justicia que ahora nos ha dado a través del Hijo y del juicio que viene para todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Por eso es necesario que hagamos saber también, hermano, que el Espíritu Santo sí está llenando a las iglesias. Pero la llenura de las iglesias, hermano, no nada más es en el gozo de gritos, de algarabía, no es en la emoción o en la explosión de la emoción, hermano. Es para darnos esa llenura y conocer que la justicia que nuestra vida necesitaba a través de la salvación de Cristo ha venido a nosotros. Y que el juicio para aquellos que no han creído aún todavía es inminente que viene. Son atributos de Dios, hermano, que nos llevan a mirar y contemplar la gloriosa majestad de Dios y del tamaño de Dios que nosotros tenemos, hermano, y del Dios que está con nosotros. No desechemos lo que hoy tenemos, ni lo que Él ha llenado, solo por creer que el mundo nos puede ofrecer un poco más. El Espíritu nos quiere llenar, hermano, pero para entender esto, que tarde viene el día, viene la hora en donde el Señor nos llevará hasta su presencia y con Él. No porque lo merezcamos, sino porque su Espíritu Santo nos ha llenado y nos ha saturado a tal grado que nuestra vida nos ha llevado de más en más a proclamar con nuestra vida su venida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Termino con una pregunta, hermano. ¿Cuál debe ser el resultado final de conocer los atributos de Dios? O de conocer que el Espíritu Santo obra de esta forma. O de conocer que el Espíritu Santo es eterno, o que el Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Cuál debe ser el resultado, hermano? Provocar nuestra vida a tal grado que el impacto de cada una de las cualidades y de los atributos de Dios nos lleven a rogarle que el Espíritu de Dios nos lleve a la santidad. Nosotros, hermano, como te dije, si perdemos un brazo o si perdemos una pierna, seguimos siendo seres humanos. Pero si perdemos a Cristo, perdemos la cualidad de ser hijos de Dios.